Capaz. Inteligente. Fuerte. Y siempre con la voz en alto. Faltas en Movimiento, el podcast del empoderamiento femenino. Hola, ¿qué tal mi gente linda, mi gente bella de Faldas en Movimiento? El día de hoy vamos a hablar de un tema importante para que usted tome nota en sus hogares y es sobre el alquiler de vientre. ¿Qué tan regulado está? ¿Qué tan bueno, qué tan mala es esta práctica? ¿Qué tan real está en nuestro país? Bueno, hoy lo vamos a hablar con la profesora Rosa Elizabeth Guío Camargo de la Universidad Nacional, que en un seminario habló del tema y bueno, sacaron un artículo del tema. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, Juanita, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la comunidad que va a ver este programa de Faldas en Movimiento. Bueno, profe, háblame un poquito del artículo de alquiler de vientres. ¿Por qué te interesó este tema? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, realmente el artículo sale como producto de un evento, de un seminario que hicimos en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Lo hicimos desde la especialización y la maestría en Derecho de Familia, que son programas que yo coordino, y con el ánimo de poner pues en la palestra académica de la universidad este tema de maternidad subrogada, pues que tanto interés tiene en estos momentos en el derecho de familia y en el derecho en general. Entonces usamos una invitación a varias personas que han trabajado el tema, magistrados, jueces, profesores de la universidad, y con ellos realizamos un pequeño panel, pues para poder poner en entrevista pues todo la panorámica de la temática, poner pues a continuar y contribuir, digamos, con el debate de este tema. Profe, el artículo habla del riesgo de que Colombia se convierta en el epicentro del tráfico de personas encubierto bajo el turismo reproductivo. ¿Qué características hacen que el país especialmente se vuelva vulnerable ante esta situación? Bueno, pues fíjate que nuestro país es un país profundamente desigual, ¿cierto? En donde hay personas que están sumidas en una pobreza extrema, ¿cierto? Con poca garantía de derechos. Y además nosotros estamos en este momento en un vacío jurídico frente a la maternidad subrogada. Somos un país además que tiene un contexto político difícil, ¿cierto? Y todos esos tres factores conjugados, pues son un cóctel perfecto, digámoslo así, para que nuestro país se convierta en eso, en un país en donde por esta vía se avale la explotación reproductiva de mujeres de menores ingresos y se cosifique a las niñas y niños nacidos de esta práctica. Algo muy similar, fíjate, a lo que ha ocurrido en Europa, por ejemplo, con Grecia y con Ucrania. Grecia abiertamente consideró, digamos, como una forma de ingreso económico para el país el permitir esta práctica, y Ucrania también. Con ambos países compartimos, digamos, escenarios semejantes, países desiguales, con alta desigualdad en los ciudadanos, con poca garantía de los derechos, a pesar de que las constituciones digan otra cosa, y con contextos políticos inestables y sin una claridad frente al tema. Profe, respecto al tema de Colombia, ¿cuál sería el papel ahí? Actualmente hay un proceso para que las personas puedan adoptar un niño, ¿no? Entonces tienen que pasar ciertas pruebas y todo este tema. Claro. Si una familia dice, no sé, conformada por padre y madre, dice, no puedo tener hijos, alquilo un vientre, ¿cuál sería el papel frente? O sea, ¿se puede? ¿No tendría que tomar tanto papeleo en este tema? En este momento, como hay un vacío jurídico, un vacío regulatorio, lo que ha venido sucediendo es que en la práctica se va presentando la situación. Personas contratan a otras personas para que le geste un bebé, le pago X plata mientras el embarazo, al final le doy otra plata, le cubro su salud y seguridad social. Y en Ujú. un país sin opciones laborales, pues para muchas personas esto puede ser una opción,
a costa de, pues, en genérico de su dignidad, pero también a costa de su salud física y su salud mental, porque en último, digamos, acá lo que se puede vivir en un embarazo es un duelo, ¿cierto? Porque usted lleva 9 meses un embarazo, 40 semanas, que es lo que en promedio dura, tiene el bebé, lo entrega. De facto se ha venido dando un apego entre esa madre y ese bebé, quieranlo o no, pues porque el bebé y la madre están en una relación simbiótica en el embarazo, eso es, de esa manera ocurre. Ella puede vivir un duelo después, un duelo que no está siendo atendido. El bebé pues también está siendo separado del entorno que él tuvo durante 9 meses y no hay un reconocimiento para eso. Entonces ahí lo que se está dando es un tráfico. Eso ha venido ocurriendo, digamos, en el país y no hemos tenido un tratamiento jurídico frente a eso. Lo que entiendo es que actualmente no hay ninguna entidad que debería estar ahí como interventora, pero si en el mejor de los casos hubiera, ¿cuáles serían esas entidades que deberían intervenir y cómo lo deberían hacer? Mira, principalmente tendría que intervenir acá el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las defensorías de familia y todo lo que sería el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en protección de los derechos, digamos, de ese bebé que se gesta y que nace de esa práctica, o de esos bebés que se gestan y nacen de esa práctica. El actual Ministerio de la Igualdad tendría que intervenir también allí, más todos los observatorios que hubieran en defensa de los derechos de las mujeres y todas las entidades que tuvieran que ver con los derechos de las mujeres tendrían que intervenir allí, porque son justamente, digamos, esa mujer gestante y ese bebé que nace producto de esta práctica, las partes, digamos, lo más débil en esa relación. Claro, claro, profesor, sí es verdad, o sea, quedan desprotegidos prácticamente porque no hay ningún ente o algo que realmente lo regule. Así es. Teniendo en cuenta que no hay un ente, tampoco está dentro de la parte jurídica, o sea, que llegase a ser regulado, ¿no? ¿Cómo se podría evitar esta práctica? Si no es ilegal, tampoco es legal, está en ese limbo para que se prevenga. O sea, se dice en el artículo, mencionabas que la mayoría son mujeres de bajos recursos, que no encuentran otra opción, que el nivel de escolaridad es bajo. Entonces, ahí cómo podríamos o qué mecanismo podríamos realizar para evitar esta práctica que aumenten los casos. La salida en este caso, digamos, para el país podría ser la prohibición, pero una prohibición que no solamente esté basada exclusivamente en una norma que la prohíbe ya, sino acompañado de unas políticas públicas que en todos los niveles sensibilicen sobre los riesgos de la práctica y establezcan, digamos, sanciones elevadas, no para la madre que gesta, sino, por ejemplo, para el centro reproductivo que lo hace, para la notaría que inscribe el niño así, Ujú, para con, digamos, sanciones, digamos, no estoy hablando de sanciones de naturaleza penal, podrían ser sanciones de naturaleza pecuniaria, pero que fueran sanciones elevadas, que conllevaran, por ejemplo, revocación de permisos para funcionar, cierre de la entidad, de ese tipo de alcances, digamos, para desalentar la práctica, ¿cierto? Porque la sola norma que prohíbe, pues no va a hacer nada. Se necesita un trabajo amplio de ley y de política pública en tal sentido. mirando otro, digamos, puede ser otra realidad que pueda pasar y es que no la vuelvan ilegal, sino que la legalicen. ¿Cuál sería como teniendo en cuenta tu academia y jurídico también, cuál sería ese modelo que podríamos tener como referente para regularlo, tanto ética y efectivamente? Porque pues también la idea es Bueno, que esto no se vuelva algo de trata de blancas a la final, un tema que se nos salga de las manos, pero que puede que lo regule, o sea, que lo legalicen en el país. ¿Cómo podríamos evitar todos esos posibles inconvenientes a futuro? bueno, pues
¿Nosotros en qué camino estamos? Estamos en este momento en el camino de la ausencia de regulaciones. En este punto estamos ahora. Y los dos caminos que nos quedan es regular para permitirla o regular para prohibir. Ujú. Desde mi punto de vista, se debiera regular para prohibirla, pero acompañado eso de unas políticas públicas en todos los niveles que desincentiven por completo, digamos, la situación y una sensibilización con la situación de las partes más débiles. Ahora, la Corte Constitucional le ha ordenado al Congreso de la República regular la maternidad subrogada y no es la primera vez, digamos, que se intenta un proyecto de tal naturaleza, pero de intentarse, no se puede mirar esto como una relación contractual en donde todas las partes están en el mismo plano, porque no es cierto. Las personas que contratan la maternidad subrogada, digamos en ese escenario, tienen una superioridad jurídica y una superioridad técnica, y también habrá que decirlo, una superioridad económica frente a la madre gestante y frente al bebé que nace. Lo mismo se puede predicar del centro de fertilidad, la clínica de fertilidad que se presta para tal escenario. Tiene una superioridad técnica, jurídica y económica con respecto a eso. Entonces, si se va a regular permitiéndola, debe hacerse con la óptica de que todos los sujetos que intervienen ahí no están en la misma posición jurídica, que hay unos sujetos que están en una posición más débil, más desventajosa, que son la mujer que está gestando ese bebé y el bebé que nace de la práctica. Esa mujer se ve compelida por aspecto económico a realizar la práctica de la maternidad subrogada como una alternativa económica, sin conocer los riesgos a los cuales ella va a someterse, ni las implicaciones que eso tiene tanto para su salud física como para su salud mental, ¿cierto? No solamente durante el proceso de implantación y durante el embarazo y durante el parto, sino con posterioridad a ello. Eso Ok. tiene que contemplarse. Si se va a contemplar, se tendría que contemplar y se tendría que contemplar un verdadero consentimiento informado, que no es un documento en donde tú firmas y dices que conoces, sino Ujú. es un proceso en donde personal calificado le ha explicado a la mujer gestante en un lenguaje en el que ella comprenda qué es eso a lo que ella se va a someter, en donde ella puede hacer todas las preguntas posibles y pueda tener un tiempo para decantar la información que reciba y luego de hacer ese proceso auditivo, entonces ella puede dar la información. Fíjate que no es un papel, no es un documento, es un proceso. Claro. Y eso por el lado de ella, ¿cierto? Contemplando elementos pre, durante y post, ¿cierto? Efecto ex ante y efecto ex post. Y eso implica un trabajo importante de muchos escenarios. Esto no es un escenario solamente médico, no es una relación vertical, sino tendría que ser en una relación de acompañamiento y por profesionales interdisciplinarios cualificados y sensibilizados. Y por el otro lado, digamos, la situación más delicada, la del niño. El niño tradicionalmente ha sido un infant, sin voz, ha sido totalmente invisibilizado. El niño no sabe, el niño no entiende, el niño no ve, el niño no escucha, el niño no comprende. Esa ha sido digamos, la forma de que el derecho conciba al niño por 2025 años, que es lo que tenemos, digamos, en esta tierra. Entonces, para ese niño, ¿qué se requiere? Se requiere, por supuesto, un acompañamiento de las entidades encargadas de la protección y garantía de los derechos de esos niños, ¿cierto? En aras a garantizar si verdaderamente ese niño ha sido gestado para formar parte de una familia que quiere brindarle el cuidado y el amor, centrando su situación en el niño, no en el derecho del adulto, sino en el derecho del niño. Y además, digamos, cerciorándose que estará eso. Porque en este momento, un niño que se gesta, tú presumes que es que lo quieren gestar y que lo quieren tener en una familia, pero tú no tienes certeza de eso. Un niño puede ser llevado, por ejemplo, para tráfico de órganos, para esclavitud, para matrimonio servil.
para cuántas cosas terribles. Solo estoy nombrando tres. Entonces, si se hace una regulación, tendría que ser una regulación en ese sentido, que tuviera unos controles fuertes y un acompañamiento muy completo, tanto a la situación de la madre como a la situación del niño. No es un seguimiento ahí por 6 meses, no. Tendría que ser un seguimiento más amplio y más completo. ¿Está nuestro país en la capacidad de hacer eso? No sé. Esa es una El buena Estado tiene que pregunta. balancear. Sí, exacto. ¿Está en la capacidad de garantizarle a esas mujeres sus derechos o está en la capacidad de garantizarle a ese niño sus derechos? Vaya o no vaya a vivir acá. Porque con excepción de Estados Unidos, todos los países del mundo somos signatarios de la Convención de los Derechos del Niño y todos nos comprometimos a garantizarles los derechos a los niños en nuestro territorio o fuera de él. Ujú, Entonces, ¿cómo es esa articulación con los países a donde van los niños? claro. Hay países en donde tienen prohibida, digamos, esta práctica de maternidad subrogada y un niño que no tenga asignado una nacionalidad no entra. Punto. Caso Alemania, creo que es así. Entonces, si ese niño no puede entrar allá y no tiene nacionalidad y acá en Colombia no le reconocimos nacionalidad, ¿qué va a pasar con él? Claro. ¿Quién levanta la voz? ¿Quién protege los derechos de ese que no tiene voz? O lo que tú mencionabas dentro del artículo también que decía, bueno, ¿y qué pasa con los niños que nacen con alguna discapacidad? Claro, Hay que se lo entregan nuevamente claro. a la madre no lo Exacto, reconoce. es que si esto se mira como una transacción comercial, pasa lo que yo escribí ahí, que además no es algo que no haya ocurrido. Hay testimonios en redes sociales de mujeres que gestaron bebés, generalmente les implantan dos o más embriones, dos embriones se desarrollaron, pues se volvieron pues feticos y luego niños. Cuando nacieron, un niño nació bien y el otro niño nació enfermo. Y los padres comitentes dijeron, no, yo encargué uno, me llevo el sano, usted mirará qué hace con el niño enfermo. Y la mujer, una mujer, digamos, con muy poca capacidad económica, dijo, yo tengo que hacerme cargo de este bebé porque es mi hijo, tengo que cuidarlo, yo no soy capaz de abandonarlo. Claro. Ella contestó así, pero Mm. en otros casos puede que la respuesta no sea esa. Entonces, ¿dónde está la dignidad humana? Ese es un aspecto bioético muy importante que tiene que considerarse y sobre el cual tiene que trabajar y sobre el cual ya no podemos cerrar los ojos. Ya, Ujú. esto es una realidad y la tarea del Estado en este momento es decir, bueno, ¿en qué orilla me voy a inscribir y cómo lo voy a hacer? Hablando un poquito de eso que nos cuentas, ¿cuál ha sido la reacción del Congreso frente al llamado de la Corte Constitucional a elegir sobre el tema desde el 2009? ¿Por qué crees que se han demorado tanto? Pues bueno, han salido varios proyectos de ley, lo que pasa es que no han tenido éxito, ¿cierto? Porque o de pronto no se han considerado en las bancadas como importantes, o por ejemplo como el último. La Corte Constitucional en el 2022 le dio la orden al Congreso de regular, el Congreso hizo el proyecto de ley, pero el Congreso hablaba ni siquiera de mujer, sino hablaba como de la persona gestante. Ujú. Desconoció la situación, la condición de mujer de ingesta, por un lado. Y ni siquiera hablaba de niño, niña, adolescente, hablaba del producto. Como una mercancía prácticamente. Correcto, un valor de cambio, una cosa que tiene un valor económico. Un ser humano no tiene valor económico. Entonces, ese proyecto, digamos, grupos feministas se opusieron a él mismo y lograron el hundimiento del mismo, Claro, y claro, porque porque era terrible. Mirarlo exclusivamente como una transacción comercial, pensando que eso se hacía así por fines altruistas, donde no está demostrado el fin altruista, donde no está la garantía y la protección de los derechos de esas partes más débiles, cuando estamos obligados nosotros acá
por todas las convenciones, todo el sistema de derechos humanos que nosotros hemos ratificado en este país, a garantizar los derechos de las personas más débiles, que es lo que llamaríamos hoy en día aplicar enfoques diferenciales y mirar esto como una transacción comercial, pues francamente es demasiado doloroso. No puede llamarse un Estado social de derecho a un Estado que propenda por una cosa de estas. Bueno, profe, teniendo en cuenta que ahorita no hay ninguna legislación, como que todo este proceso está en un limbo, ¿cómo se podría garantizar el derecho a la identidad y a la protección legal de los bebés nacidos y por gestación subrogada en ausencia de una legislación clara? Bueno, lo primero es que esos niños deben ser registrados en este país. Y eso se puede hacer con base en lo que establecen los artículos 4 y 6 del Código de Infancia y Adolescencia, según los cuales los derechos contenidos en el Código de Infancia y Adolescencia le corresponden a todos los niños que están en el territorio con independencia de la nacionalidad de sus padres. O sea, no dice con independencia de la nacionalidad, pero dice todo niño que está en el territorio colombiano tiene como mínima garantía los derechos que están acá. Y uno de esos derechos es el derecho a la nacionalidad, ¿cierto? Digamos, el más básico, que además constituye un atributo de la personalidad. Entonces, lo primero es reconocerles la nacionalidad y lo segundo es que de su nacimiento pues se dé aviso a las autoridades correspondientes, ya sea por el notario que registra o por el centro de adopción o por la clínica, para que se inicien los actos tendientes a determinar si él debe o no debe estar en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y si esas personas que lo van a recibir verdaderamente garantizan su interés superior. Ok, profe. Ahí ya toca prácticamente ser altruista, pues para que no, pues no se le vulnere los derechos a los bebés no nacidos. Ahora habla, o de los No, bebés. habría, exacto, habría que reconocerle la nacionalidad. Eso no sería, digamos, un altruismo, sino la garantía mínima básica de la persona de Mm. reconocerle esa nacionalidad. Ahora hablemos un poco de las mujeres, ¿no? A las mujeres gestantes. Bien lo has mencionado en la entrevista que muchas pueden en ese posparto tener problemas de ansiedad, de psicológicos, que de una u otra forma, tú lo has dicho, que cuando uno tiene a un bebé, también es como ese luto porque tuvo algo y ya no está, ¿no? Y que el cuerpo igual también se prepara, el cuerpo femenino se prepara para la llegada de ese bebé. ¿Cuál sería esa atención integral que debería ofrecerse antes, durante y después de este proceso? Pues esa tiene que ser una atención con un equipo interdisciplinario, no solamente, digamos, desde la salud física, sino tendría que haber, por ejemplo, trabajo social, debería haber psicología, debería haber psiquiatría, antes, durante y después. Ok. O sea, antes para que la persona pueda entender a qué es a lo que se va, mejor dicho, qué es lo que vaya a vivir. Ujú. Durante para que ella pueda tener el acompañamiento que corresponde, digamos, tanto desde su salud física como desde su salud mental. Y después, porque justamente la separación de ese bebé va a generarle, en términos un duelo, le puede generar un duelo y le puede generar depresiones, ansiedades u otro tipo de dificultades en su salud mental. Y ella necesita poder manejarlo, necesita no ser juzgada si ella finalmente aceptó y las condiciones se dieron, no ser juzgada por su decisión, poder aceptar eso que finalmente ella había trabajado, que me parece bastante doloroso, pero habrá personas que después de hacer la reflexión digan, no, si yo puedo hacerlo, pero de todas maneras es un compromiso grande y elevado. En el caso de que, bueno, una madre gestante decida hacer el procedimiento, pero ya en el momento, claramente el vínculo madre-hijo se intensificó, ¿sí? Porque pues igual ese es un proceso que es ahí de primera instancia y decía no tomar, ¿cuál? O sea, decía al final no hacer el negocio, que así suene feo, pero pues a la final eso es. Ay, ¿qué podría O sea, haber? no entregar el bebé. Exactamente. Ujú, Es que conforme con la legislación colombiana, ella puede registrar ese bebé como su hijo, ujú. porque la legislación colombiana está montada sobre la base de que la mujer que da luz es la madre de ese niño. Tendrían que entrar los otros a impugnar la maternidad
e iniciar las acciones, digamos, de impugnación de la maternidad contra ella. Ok, Pero entonces ahí estaría, por ejemplo, la falencia. Ella no fue acompañada debidamente antes de tomar la decisión y el acompañamiento que se hizo durante tampoco fue efectivo. claro, claro. ¿Qué tipo de investigaciones adicionales está adelantando la Universidad Nacional en torno a este tema? ¿Cuál ha sido el aporte académico que buscan hacer en el debate Bueno, político? bueno, desde la especialización y desde la maestría en Derecho de Familia hay pues varias tesis que han trabajado sobre la temática. Recuerdo ahorita en particular una de una estudiante, en realidad este es del pregrado, Michelle Lin, en donde ella pues comenzaba a recabar todo este escenario para poder plantearlo. Entonces, ¿cuál es la fortaleza que podemos nosotros ofrecer ahí desde la Universidad Nacional? Mirar todo desde un enfoque diferencial y desde un enfoque interdisciplinario. Y por supuesto, como universidad, nosotros estamos en la capacidad de hacerlo, pues tenemos facultades de distintas temáticas, está la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, está la Facultad de Ciencias Humanas, está la Facultad de Ciencias de la Salud, con quienes podemos abarcar, digamos, un diálogo amplio sobre estas temáticas para poder buscar, digamos, soluciones frente a esta situación. Finalmente, profe, ¿qué mensaje quisieras darles a las autoridades, a la academia, a la ciudad frente a este fenómeno que mezcla ciencia, mercado, derechos humanos y vacíos legales? El mensaje es que nosotros tenemos que ya sentarnos a tomar acciones claras sobre qué es lo que queremos como país en un Estado social de derecho, que ese es nuestro marco, en donde estamos, digamos, por mandato constitucional y por mandato convencional obligados a garantizar los derechos de todas las personas, considerar todas las situaciones. No pensar este como un problema exclusivo del derecho de familia, sino pensarlo como una problemática social de atención a la sociedad con una mirada no solamente jurídica, sino una mirada interdisciplinaria que permita tener distintas perspectivas y permita no solamente darle la perspectiva al legislador y a la rama judicial, sino también formar profesionales con esa visión, digamos, panorámica, integral, que le permita, digamos, en un dado caso, o echar mano de las herramientas que hay, o construir otras herramientas en orden a garantizar los derechos, especialmente de las personas más débiles. Esa es la tarea, digamos, fundamental en una universidad como la Universidad Nacional. Pensar en los más débiles, que son la inmensa mayoría. Pensar en los sujetos sin voz o históricamente invisibilizados, como lo son las mujeres, que son víctimas de este tipo de situaciones, y como lo son los niños que nacen de esta práctica. Bueno, pues esto es un tema preocupante porque de una u otra manera es, tiende a llegar a ser como una práctica que no tiene pues regulación, entonces pues puede caer la legalidad ahí y es un tema que realmente es para que lo pensemos, para que lo analicemos, porque Así claramente es. ahorita hay un mecanismo de adopción que es como que tú entras, haces todo el tema, por ejemplo, en entidades como el ICBF y tienen varios programas para el tema de la adopción. Pero pues aquí ya tú puedes decir, no, voy a decirle a mi prima que le pongo mi óvulo y eso es un tema totalmente, pues, sin Es control distinto. y sin control, pues, va a causar como mucho, Sí. mucho desorden y vulneración de derechos tanto para la madre como para el niño. Así que, profe, muchísimas gracias por comunicarnos, por contarnos esto que realmente, pues, es preocupante. Muchísimo gusto, Juanita. A ustedes que estén muy bien, muchos éxitos. Gracias, profe, gracias por estar con nosotros. Que tengas un Ah, excelente día. vale. Un ratito de tertulia, debate y opinión crítica. Conéctate y escúchanos. Somos Faldas en Movimiento, un podcast hecho para resaltar todas las facetas de la mujer y reivindicar la palabra feminismo. ¡Te esperamos!